días, hermanos y hermanas. Aunque estoy mejor en relación a cuestión de salud y de fortaleza, de fuerzas, pues prefiero este periodo de comentario de la palabra de Dios, prefiero hacerlo aquí sentado, no sea que se vuelva a repetir la experiencia de hace un par de semanas. De manera que en el libro de Nehemías, donde estamos ahora, vamos hoy a comentar estos dos capítulos, la sustancia naturalmente de ellos, que es el capítulo 5 y el capítulo 6. Estos dos capítulos nos traen en realidad unos temas principales que podemos considerar como bastante delicados. Son temas delicados. Me refiero a que el hablar de ellos pues siempre puede de alguna manera herir las susceptibilidades o encontrarse con opiniones diferentes entre las personas, y por eso pues en fin, tenemos que hacerlo siguiendo la prudencia y siguiendo también pues lo que las Escrituras nos enseñan sobre este tema. Me refiero a que el capítulo 5, empezando en ese capítulo, trata sobre una cuestión que podemos simplificar diciendo, habla sobre los ricos y los pobres. Ricos y pobres. Ese tema es un tema delicado, porque desde siempre en la humanidad las diferencias entre ricos y pobres ha levantado, sabemos muy bien, pues reacciones diversas. Son como dos bandos, dos ejércitos, ¿verdad?, que no se pueden entender. Dos bandos que cada uno protege o quiere proteger sus propios intereses. Unos porque tienen mucho y no lo quieren soltar, otros porque tienen muy poco y quieren acceder a tener más. Y sobre esta cuestión de ricos y pobres, pues hay indudablemente muchas cuestiones inmersas en ellos, como el que encontramos aquí en el capítulo 5 de Nehemías. El capítulo 5 de Nehemías nos da paso a una cuestión bastante escandalosa, y era el tema de la usura, es decir, la codicia de algunos que habían aprovechado las circunstancias en que estaban viviendo. Acordémonos de que acababan de volver muchos de estos de las tierras de Persia, acababan de regresar a Jerusalén, ya prácticamente terminadas las murallas, terminadas una gran parte de la misma ciudad, terminado el templo, terminado el altar, todo aquello, y ahora se encuentran aquí pues que han regresado gentes de diversa condición social, unos ricos y otros pobres. ¿Por qué? Bueno, porque en las tierras donde habían vivido, primero en Babilonia y luego el Imperio Persa, pues unos habían prosperado de alguna forma, otros no habían prosperado y habían llegado a Jerusalén en el retorno de la cautividad, pues prácticamente pobres. Y al cabo de un tiempo, tengamos en cuenta que las tierras de Judá, de todo el territorio que en aquel momento constituía las tierras de Israel, habían quedado abandonadas, medio abandonadas por muchos años. No había una fertilidad, una productividad, no se habían cultivado, había, como es evidente, pues un abandono de esas tierras, y el principio, desde luego, fue muy duro. Los que regresaron del exilio se encontraron no con los campos magníficos que habían encontrado cuando entraron en Canaán al principio, una tierra que fluye leche y miel, como está así explicado, sino que en aquel momento era una tierra muy difícil que produjera rápidamente. De manera que en poco tiempo
los que habían regresado del retorno sin tener un patrimonio, sin tener nada, pues se encuentran con que habían tenido que empeñarse, es decir, endeudarse. Y lo habían hecho de tal manera que vemos que se había producido un abuso que es indudablemente escandaloso, que vemos cómo el propio Nehemías se indigna, porque dice en el versículo 6: cuando escuché su clamor y esas palabras, me indigné en gran manera, y mi corazón se turbó dentro de mí, y reprendí a los principales y a los prefectos, y les dije: vosotros cobráis usura cada uno a su hermano, y convoqué una gran asamblea contra ellos. De manera que el problema es la queja que dieron todos estos que se habían llegado allí y estaban empobrecidos, porque en poco tiempo, no teniendo nada, se habían tenido que dar ellos mismos o a sus hijos e hijas como garantía de los préstamos que estaban recibiendo. Y nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Y hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para obtener grano durante la hambruna. De manera que allí estaban los campos y seguramente lo que vemos es que en los censos que se habían hecho al regreso, y por eso están los censos, las familias que habían regresado, porque de algún modo habían conseguido redistribuir la tierra otra vez, encontrar los lugares que pertenecían a cada familia según los nombres que se habían ido extrayendo de los que regresaban del exilio. Pero aquellas tierras, como vemos aquí, aquellas viñas y campos no producían, y entonces no fue suficiente. Y luego dice en el versículo 4, capítulo 5, 4, hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey, y eso sobre nuestros campos y viñedos. De manera que la garantía eran sus propios campos y sus cosechas, naturalmente. No era solamente el campo, sino las cosechas. Y ahí tenemos que incluso también, como vemos en el versículo 2, sus propios hijos e hijas estaban allí como garantía. Y esto era naturalmente un escándalo, porque se había llegado a un momento en que la ley de Dios se había olvidado completamente. No era aceptado que la persona misma fuese garantía de un préstamo. Es decir, que respondía ella con su propia persona. Tanto es así que incluso se llegaba a un punto de servidumbre o esclavitud. Fijaos el versículo 5. Dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, sus hijos como nuestros hijos. Y he aquí que vamos sujetando a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y hay hijas nuestras ya esclavizadas, sin que nosotros podamos rescatarlas, puesto que nuestros campos y nuestras viñas ya son de otros. De manera que el drama no es pequeño. Estaban no solamente perdiendo sus propiedades, sino que hasta sus hijos e hijas habían pasado o bien a un estado de servidumbre o incluso de esclavitud. Se habían tenido que vender como esclavos, lo cual significaba una situación para toda la vida. Esto, por supuesto, contraviene la ley de Dios. Saben que en la ley de Dios misma hay provisiones para que no la persona, sino también incluso una prenda de vestir, la prenda que normalmente la gente solo tenía una especie
de Chihuahua o algo así, para vestir y para dormir y para todo, que la prenda de vestir que se había dado como garantía de un préstamo, que esa se devolviera al llegar la noche. Es decir, era una provisión de misericordia de la ley de Dios, diciendo que estas personas, la persona que da en prenda su vestido, lo va a necesitar a la noche para cubrirse. Y por lo tanto, que antes de que se pusiera el sol había que devolver la prenda. Y esas eran disposiciones que había en la ley de Dios y que aquí se había completamente olvidado. Y se había olvidado pues porque habían algunas personas de las que habían regresado, eran ricas, pero eran codiciosas también. Y la codicia y la riqueza muchas veces van juntas. No siempre. No por ser rico necesariamente se ha de ser codicioso, o ha de ser con esa especie de, digamos, de pasión por acumular y acumular y acumular, como vemos también ya en el Nuevo Testamento, en algunas de las parábolas del Señor Jesucristo. Y digo que es un tema delicado porque cuando mencionamos el tema ricos y pobres, nos quedamos enseguida pues un poco con la interrogante, ¿verdad? ¿Cómo se puede esto manejar? ¿Cómo se puede realmente solucionar esta cuestión? La división de la sociedad entre pobres y ricos es una división que existe indudablemente desde el principio. No tenemos una constancia tal vez en las primeras páginas todavía de la Biblia, pero ya muy pronto vemos personas ricas y personas pobres. Abraham era un hombre rico, indudablemente. Su sobrino Lot no era tanto, ¿verdad? Y realmente pues tampoco se puede decir que fuera pobre. Tenemos pues casos luego entre los patriarcas en que algunos están sobradamente bendecidos por Dios y tienen ganados y tienen de toda clase y tierras en abundancia, y ahí pues vemos que Dios las bendice. Vemos a Jacob, por ejemplo, y vemos a otros de los patriarcas, y más tarde pues, nos encontramos casos como el del patriarca Job. Job también era un hombre muy rico antes de empezar la terrible experiencia de su enfermedad, y lo pierde todo prácticamente, y la salud y la familia, pero luego Dios lo vuelve a levantar y le da aún más de lo que tenía. Por otro lado, el Señor Jesucristo mismo dijo en cierta ocasión, en referencia a los pobres, dice: los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre tendréis pobres, siempre habrá pobres. ¿Por qué? Bien, pues porque vivimos en un mundo donde la injusticia, el pecado y también a veces la desidia, ¿por qué no decirlo? No es lo mismo la persona que es pobre porque no le gusta trabajar y no quiere trabajar y necesariamente es pobre, que la persona que es pobre a pesar de mucho trabajo que hace, y es porque tal vez le explotan o tal vez porque no ha encontrado el lugar que tendría que tener en la sociedad. De manera que es un tema muy controvertido. Encima, los días que vivimos, pues la pobreza y la riqueza, que también continúan presentes en nuestro mundo, ya con grandes divisiones del mundo. Una parte del mundo pobre, otra parte del mundo rica, y en cada país hay de todo, y eso pues nos sorprende, pero hemos de reconocer que es una situación que viene desde el principio prácticamente de la humanidad. Y claro está, eso también ha tenido consecuencias en la historia
en las relaciones entre naciones, las guerras y tantas otras cosas como la delincuencia, la violencia, etcétera, que tienen su raíz en la gran diferencia que puede haber a veces en muchos lugares de bienes terrenales entre unas personas y otras personas. El Evangelio no es una doctrina para poner a todos los hombres iguales, todos los seres humanos iguales. La fe cristiana tiene como principal objeto llevar al ser humano al conocimiento de Dios y por lo tanto a otra vida que no es la vida de este mundo, a una vida donde no habrá efectivamente pobres y ricos, porque eso desaparece totalmente. Pero muchos han interpretado que la fe cristiana aquí en el mundo está para hacer iguales a todos. Hay teorías sobre eso, hay teorías. Indudablemente, en muchas de las revoluciones que han habido, lo mismo que, por ejemplo, la llamada la teología de la liberación, por ejemplo. La teología de la liberación es un sistema de interpretación de la Biblia que lo que dice es tenemos que abolir la pobreza a costa de los ricos. Viene a hacer ese es muy simple, claro, es una cosa muy simplista, pero para igualar a todo el mundo pues habrá que quitarles a unos para dárselo a otros, pero eso es muy difícil. Eso lo pueden hacer los gobiernos, lo hacen los gobiernos un poco a través de los sistemas de impuestos, en donde se supone que poniéndoles más impuestos a los ricos se puede ayudar a los pobres. Esa es la teoría. En la práctica, unas veces funciona, otras no, y eso depende de muchos momentos, de muchas teorías sociales y políticas, y por lo tanto nunca se resuelve y nunca se resuelve a gusto de todos. Por eso Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Siempre. Y os acordáis que eso se dijo en relación con un momento en que se empleó un perfume bálsamo de gran valor para ungir al Señor Jesús y hubo alguna protesta entre los discípulos. Hombre, esto se podría haber vendido y se podría haber dado a los pobres. Que eso para mucha gente de hoy, sobre todo, pues les parece, claro, sería estupendo. Pero Jesús no estuvo de acuerdo con eso. No, dejad, esto se está haciendo para mi sepultura. Y a los pobres siempre los tendréis con vosotros. De manera que lo que vemos aquí es una manifestación abusiva de esas diferencias, porque no se contentan con cobrarles los préstamos, o eran de tal manera esos contratos de préstamo que en caso de no pagar, ellos mismos, la persona misma, pasaba a ser propiedad del acreedor. Eso naturalmente no puede ser. Eso es un abuso terrible, una falta de respeto a la persona y en definitiva es el principio de un sistema de esclavitud como se estaba empezando a ver aquí en este momento de la restauración de Jerusalén y en general de todo el reino de Judá. Por lo tanto, cuando Nehemías escuchó esto, dice el versículo 6, cuando escuché su clamor y esas palabras, me indigné en gran manera. Y mi corazón se turbó dentro de mí y reprendí a los principales y a los prefectos y les dije, vosotros cobráis usura cada uno a su hermano. Porque no solamente era eso, sino incluso los intereses elevados. Claro, esto también, más elevado que poner como prenda su
propio cuerpo o el de sus hijos, entregarlos como esclavos, eso ya es la usura al máximo. Pero también hay otras formas de usura. Y hasta el día de hoy hay usureros, es decir, personas que prestan dinero a un interés elevado, fuera ya de todo lo que es razonable, pero la necesidad del que se endeuda le hace recurrir a esos préstamos con intereses leoninos, destructivos. Y eso es una de las cosas que en la palabra de Dios indudablemente está condenada de una manera directa y firme. La usura, la codicia, todos esos movimientos del corazón de aplicar a otros unas condiciones imposibles, es como para prácticamente arruinar y terminar con la vida de una persona. Eso es así. Por otra parte, el cobrar un interés puede ser legítimo. Y eso es no solamente por la razón, sino por el hecho de que no se condena en las Escrituras los intereses legítimos. ¿Qué cosa es legítima? Bien, eso depende mucho. Aquí, en el mundo de hoy, hay cosas sorprendentes, ¿verdad? Pues uno va a pedir a un banco un préstamo y, pues, depende. Incluso el hacer uso de una tarjeta de crédito de hoy, eso es lo peor de todo, porque nos cobran el crédito a un 20% o más. Y luego pues hay préstamos que están más o menos personales, que pueden estar muy cerca de eso también, según las condiciones de la persona. Y me refiero ya a los propios bancos. Sin embargo, también hay intereses bajos, porque tenemos hoy día las hipotecas, préstamos de tipo hipotecario que están muy bajos y razonables. Yo no recuerdo ahora bien y he intentado encontrarlo porque yo lo leí una vez. Yo creo que fue en la Institución de Calvino, pero tal vez podría ser en una de las obras de Lutero. Los reformadores aconsejaban que nunca el interés fuera más allá del 5%. Digamos, también podría ser menos, claro que sí, o nada. También se puede hacer un préstamo en confianza y no cobrar interés. Eso también es, por supuesto, totalmente normal o legítimo. Pero si se cobra interés, en esta lectura, que no he podido volverla a encontrar de momento, y la he buscado, pero sí que recuerdo que ponían como tope el 5%, como diciendo, más allá del 5% sería usura, ¿verdad? Bien, pues eso, no sé lo que pensaréis cada uno de vosotros, pero puede decirse que puede ser algo más o menos razonable dentro de eso. El problema de hoy es que hemos de decirlo así de claro, la palabra de Dios ya nos advierte en los escritos de los apóstoles que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí se pone el dedo en la llaga. Es que es eso, es el amor al dinero, la persona que vive de una manera casi exclusiva para acumular y acumular y acumular dinero, que es una pasión y se vive para eso. También hemos de decir que no porque una persona tenga mucho dinero necesariamente ha de ser un infiel y ha de ser un extorsionador o un usurero. No necesariamente. Hay personas que han ganado mucho dinero porque, por ejemplo, han tenido una idea brillante. De esos hay muchos ahora, ¿verdad? Todos nos acordamos de los fundadores de grandes compañías que han empezado siendo personas, a veces estudiantes, sin dinero, o que les han dejado un poquito de dinero para empezar. Y ahí tenemos, pues, como compañías como Apple y como Facebook y otras muchas de las que ahora suenan tanto, que las han empezado jóvenes que no tenían nada. Y en poco tiempo, en pocos años, han amasado
una fortuna inmensa, inmensa, porque les ha ido bien ante esa idea grande, brillante. Pues, indudablemente han pasado sus apuros, han pasado sus tensiones, sus nervios, todo, y han llegado a tener esa fortuna. El hecho mismo en sí no es un pecado. Ricos, como digo, en la Biblia hay muchos, más de lo que uno puede gastar, más de lo que puede usar en toda su vida. Pero también recordemos que hay mucha de esta gente que hace grandes obras benéficas, que dan millones y millones de euros o de dólares o de lo que sea, y que ellos, incluso muchos de ellos, viven de una manera bastante sencilla. O sea que eso es difícil de juzgar, y no creo que debamos juzgar. Lo que la Biblia juzga es la crueldad con que vemos aquí, en este capítulo, de extraer de los hermanos, además, de personas que eran de su misma casa, de su misma familia, de su propio pueblo, y les extraen todo, se lo quitan todo, hasta sus hijos e hijas. Y eso, por supuesto que sí que es muy reprobable. De manera que el discurso que hay hoy, discurso de tipo social, en que unos culpan a los ricos de todo y ponen a los pobres como los inocentes de todo, pues eso habría que matizarlo mucho. No, el mundo no está dividido en buenos y malos, y no coincide el bueno y el malo con el rico y el pobre necesariamente. De manera que es una teoría que hay que tener mucho cuidado, porque ya digo que nosotros, los que estamos en la escala de abajo, pues podríamos pensar, bueno, cuando nos hablan de un rico, podríamos tener una especie de reacción de menosprecio, y tendríamos que rectificar en muchos casos, porque no es así. Hay algunos textos que tendríamos que mirar un momento. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en la carta primera de Timoteo habla varias veces de esto. En la carta primera de Timoteo, concretamente en el capítulo 6 de esa carta, porque es un capítulo donde tenemos varias enseñanzas prácticas. Habla de los esclavos. El capítulo 6 de 1 Timoteo empieza con los esclavos. Todos los que están esclavos bajo yugo consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Es un momento en que la esclavitud era legal, y la esclavitud podía ser más o menos dura. Había casos donde la esclavitud era una pura servidumbre, estaban al servicio, vivían con la familia, vivían allá, tenían todo lo necesario, y en fin, hacían los trabajos que les ordenaban. Y en algunos casos eran libres al cabo de un tiempo, y ese era un tipo de servidumbre. Había la esclavitud también, porque en aquella sociedad el comprar o vender personas, seres humanos, era parte de la ley, de las leyes. Es más, también en el propio Antiguo Testamento está aceptado así con el nombre de esclavitud. Pero claro, la esclavitud puede ser servidumbre, puede ser, en fin, una serie de matices que dependen de cada caso. Aquí el apóstol Pablo les dice que los que están esclavos bajo yugo, se refiere a cristianos que están en esclavitud, consideren a sus propios amos dignos de todo honor,
para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Es decir, no es una cuestión de hacerle un boicot, o de una huelga, o de hacerle pasar mal, o de hacer el trabajo mal, cosas de esas. No, al contrario, dignos de todo honor, por lo tanto, que les sirvan bien. Y la situación de esclavitud era normal en ese mundo antiguo, como tantas otras costumbres del mundo antiguo, pues están introducidas y las vemos aquí en estas cartas, las cartas del apóstol Pablo. Y bien, aquí hay varios textos, en el capítulo 6 también, en el versículo 17. Se dirige a los ricos. Primero se ha dirigido a los esclavos, a los pobres, a los ricos. A los ricos de este mundo, naturalmente a los ricos en esta vida, no a los ricos en la fe, a los ricos espiritualmente, que también es otra forma de riqueza. Pero no, a los ricos de este mundo, de cosas de este mundo, y se refiere a cristianos, porque es Timoteo quien tiene que hablarles y exhortarles. Gente dentro de la iglesia que era rica. Pues a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Fijaos qué gran pasaje en cuanto a los ricos. No hay aquí gente que venga amenazando con el puño diciendo aquí a los ricos hay que cargárselos, ¿verdad? Sino otra manera de pensar, una manera diferente. ¿Que habían ricos malos? Claro que sí, los había muchos, y esos también tienen su parte y también tienen su condenación a los que estaban inmersos en una vida de placeres y de ignorar al pobre, y por lo tanto pues a ellos van a tener también su parte. Eso es evidente que está también dentro de la doctrina bíblica. Y en el versículo 8 nos da una regla. El versículo 8 de 1 Timoteo 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí hay una fórmula de mínimos, si queréis, de mínimos, pero hay gente que tiene poco y es feliz. Y hay gente que tiene mucho y no es feliz. Naturalmente uno piensa, hombre, yo quisiera las dos cosas, ser feliz y tener mucho. Eso a veces Dios lo da también, ¿verdad? Pero la realidad es que se puede ser feliz con poco. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es lo elemental, es lo básico, es lo mínimo posible, pero también se puede vivir de esa manera. Lo que pasa es que a medida que la sociedad y la civilización se ha complicado y la publicidad nos bombardea cada día, todo eso, pues las necesidades parece que nos aumentan, tenemos necesidad de muchas cosas, ¿verdad? Y podríamos prescindir del 90% de las cosas que tenemos en la casa y no pasaría nada. Viviríamos tal vez un poquito menos cómodos, pero no pasaría nada. Podríamos vivir. Y esto es lo que el apóstol dice aquí, que debemos de contentarnos. Yo creo que este asunto, para un cristiano que conoce las Escrituras y que ama la palabra de Dios, es un asunto que no se debe tratar con los parámetros políticos del tiempo en que vivimos, que son de la envidia, hay que decirlo claramente. La mayor parte de todas esas teorías políticas que hay en el mundo, de unos de mucho y otros de poco, etcétera, toda esa tensión que hay, pues es un tema de envidia.
También es verdad que hay una cuestión de justicia, en donde muchos ya lo ven, y también son muchas las personas que dan abundantemente dinero y cosas, alimentos, etcétera, para paliar la situación en que vive la gente. Bien, ahí tenemos pues, huyamos de todas estas y miremos también al otro lado de la cuestión, que es el de las riquezas espirituales. Porque la Biblia nos habla de riquezas espirituales y tesoros espirituales. Nos habla de esas cosas. Y no debemos echarlo en saco roto. En Romanos 11, 33, dice el apóstol, después de haber explicado las maravillas de la elección y de nuestra predestinación, después de haber hablado de la soberanía de Dios, en Romanos 11, al final dice en el versículo 33-34, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y tenemos ahí en la carta a los Efesios también preciosas palabras sobre las riquezas espirituales. Pues sí, eso es uno de los grandes tesoros que tenemos todos nosotros, ahí esperando, en Efesios 1:18, por ejemplo, iluminados, hablándonos a nosotros, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Aquí hay una riqueza de gloria. Es algo extraordinario, porque son cosas que no son tangibles, pero que están simbolizadas en la Biblia. No hace falta más que leer el libro de Apocalipsis para que veamos esa Jerusalén celestial, en donde la riqueza es tan extraordinaria y la belleza tan maravillosa, que no hay ciudad en el mundo, ni la habrá, ni la ha habido, en donde veamos tanta riqueza, tanta pureza. Ahí sus puertas de piedras preciosas y de perlas, y sus calles de oro, y ahí tenemos toda esa riqueza que simbólicamente el libro Apocalipsis nos pone ahí delante. Y nos lo pone también para que nos demos cuenta que no hay nada malo en esas cosas. ¿Por qué? A veces hay hermanos que critican si alguien lleva un anillo de oro. Pues aquí, bueno, yo llevo uno de oro también. Pero hay gente que critica esas cosas, una joya o cualquier cosa. No, si todo eso es de Dios. Es la creación que Dios ha hecho en la tierra, que produce oro y produce diamantes y produce de todo maravilloso, y no es para que queden ahí abandonados. Porque Dios ha dicho que explotemos la tierra, que la hagamos útil para todas las cosas que podamos tener. Y en fin, ahí tenemos. Yo quisiera pediros 5 minutos más, porque el capítulo 5 de Nehemías, parece casi que sea una broma, ¿no?, hablar del capítulo 5 de Nehemías en 5 minutos. Bueno, no, a lo mejor hablamos en otro momento. El capítulo 6, quiero decir, pasados al 6. El capítulo 6 de Nehemías es lo mismo que habíamos visto ya anteriormente, es decir, un intento de los enemigos de distraer a las fuerzas de Israel para que no continúen su trabajo, para hacer fracasar su obra. Y ellos lo hacen aquí, lo hacen de una manera muy sutil, muy fina, los invitan, como diciendo, vamos a cooperar. Dice cuando oyeron estos Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y todo el resto de nuestros enemigos, el capítulo 6:1, que yo había reconstruido el muro y que no había quedado en él brecha alguna,
Pues entonces dice, versículo 2, mandaron a decirme, ven y reunámonos en Kefirim, en el valle de Ono. Pero ellos pensaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y luego insistieron hasta 4 veces más, con la misma idea, con el mismo mensaje. Venga, vamos a reunirnos. Y entonces, pues, él mantuvo firmemente diciendo, lo rechazó. Entonces cambiaron de táctica. Viendo que no aceptaba la invitación de reunirse, vamos a ser amigos, vamos a planear juntos, en fin, vamos a hacer las cosas bien, entonces cambiaron la táctica. Le dijeron, mira, se rumorea por aquí, por estas naciones, que tú y los judíos pensáis rebelaros, motivo por el cual estás reconstruyendo el muro con la mira, según esos rumores, de ser tú su rey. En fin, le lanzaron insidiosamente, versículo 6, le lanzaron insidiosamente esta acusación como para hacerle temblar, como para que se preocupara. Y que además designaste profetas para que te proclamen en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora estas palabras se han oído por el rey, y por tanto ven y vamos a reunirnos juntos. Probaron las dos formas. El otro día, perdonad que saque un recorte del periódico. En un periódico de la zona del Vallés encuentro una referencia, unas notas sobre un acto que tuvo lugar en Sabadell. Dice, las 9 confesiones religiosas de Sabadell se abren a la ciudadanía, dice este texto. Un programa de actos invita a conocer la actividad que llevan a cabo. Bien, 9 confesiones que se reúnen, que celebran ahí unas conferencias, que luego algunos van a visitar el templo del otro, y ahí hay sus pastores y todas esas cosas, pastores y lo que sea. Pero claro, 9 confesiones religiosas en Sabadell, a mí me extrañaba un poco. Pero bueno, aquí primero, tiene aquí la primera iglesia evangélica bautista de Sabadell, que celebraron una velada musical. No predicaron el evangelio ni nada, una velada musical. El acto central era la jornada de puertas abiertas en el pasado día 18 por la tarde, con las visitas a la iglesia evangélica Manantial, a la mezquita Ar-Risalá y al santuario de la salud, que es el santuario de la salud de Sabadell, católico, con la presentación del grupo de oración estilo Tessé, del monasterio de Tessé en Francia, que conocéis todos seguramente de nombre, que este año conmemora los 75 años. Por la mañana se podrá visitar el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y el domingo, día 19, tendrá lugar una reflexión sobre Martin Luther King. Compromiso social desde la fe en la Iglesia Bautista al Redentor. Y me chocó, claro, me chocó mucho porque están los Testigos de Jehová, están los musulmanes, están los de Tessé, está la Iglesia Católica, están iglesias evangélicas, 3 diferentes, y hay ahí una especie de ensalada rusa, o no sé cómo llamarlo, en donde piensan que están dando un gran testimonio. Piensan que están dando un gran testimonio. Pues bueno, yo creo que tal vez estamos aquí equivocados, o yo estoy muy equivocado, pero no lo creo tampoco, porque simplemente pienso que eso no es un testimonio, pero puede ser una cosa curiosa para la gente que caiga un poco en ese tema. Pero, ¿agrada a Dios eso? O sea, es lo mismo que estos del libro de Nehemías. Gesem el árabe, Sanballat
y Tobías, estos que no tenían nada que ver con Israel, que no eran nada, y que vamos a estar juntos, vamos a reunirnos, vamos a planificar juntos, vamos a hacer obras juntos, conjuntamente. Bien, la fuerza del ecumenismo, porque esto en el fondo no es nada más que un pasaje, un episodio de ecumenismo, la fuerza del ecumenismo es una fuerza destructiva. Una fuerza destructiva porque tú no puedes exponer, o mejor dicho, tú no puedes insistir en que tu posición de doctrina es la verdadera posición bíblica. No digo simplemente que porque soy yo es la mía, no, digo es la Biblia. Y un cristiano que confiesa que la Biblia, que es la palabra de Dios, y que nuestra fe y nuestra conducta se ha de guiar por la palabra escrita, pues no sé qué tiene que hacer en buena comunión con una mezquita, porque, y más aún por el tiempo que estamos viviendo, eso es mortal de necesidad. Y los que hemos vivido, yo he vivido en territorio musulmán muchos años, mucho tiempo por lo menos, yo diría que no hay vuelta de hoja, es el polo opuesto en todo. Y de los testigos de Jehová pues no hablemos, no hace falta, pero ahí tenemos una serie de cosas juntas que ya me explicaréis vosotros cómo se puede unir, cómo se puede tener alguna comunión o alguna colaboración o cooperación o aparecer delante de la prensa, aparecer delante del mundo como un frente unido. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Puede ser que nos llamaran exagerados por esto, pero realmente es así, es que vivimos tiempos de una debilidad doctrinal y de una falta de compromiso con la verdad que es un verdadero escándalo. Y yo creo que a los ojos de Dios lo que importa es que nos mantengamos firmes en el camino en que estamos guiados por la luz de la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga.